Hola, bienvenidos a Punto de Giro, el nuevo espacio de opinión, análisis, entrevista y debate de nuestro canal Telemedellín, en el que los diferentes periodistas de Telemedellín los estaremos acompañando martes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la noche con los temas de análisis y opinión que ustedes desean conocer para saber y estar mejor enterados de lo que sucede en Medellín, el Valle de Aburrá y en otras partes de Colombia y el mundo. Hoy nos convoca el tema del nuevo Foro Económico Mundial, y hablo nuevo porque llega a Medellín, que es un foro de talla mundial y que para el caso de Latinoamérica se realizará en la capital de Antioquia. El Foro Económico Mundial, UEF, como se conoce también por sus iniciativas, por sus iniciales mejor en inglés, que se va a desarrollar en Medellín entre el 16 y 17 de junio, o sea, jueves y viernes de esta semana, pero que comienza mañana con un saludo inicial por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a todas las personas que llegan a este foro. Estamos hablando de 800 personas que llegan a la ciudad para participar del Foro Económico Mundial y alrededor de 550 líderes económicos, empresariales y políticos de la región latinoamericana, incluyendo al presidente de la República Argentina, el señor Mauricio Macri, y por supuesto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quienes estarán en la capital antioqueña el próximo jueves. Para hablar de este importante tema, para que ustedes lo conozcan mejor y sepan de qué se trata el UEF y por qué es tan importante para la ciudad, un evento de estas características que deja una derrama económica de 1.7 millones de dólares, nos acompañan la gerente del Buró de Medellín, la señora o señorita mejor, Ana María Gallego. Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. El concejal de Medellín, Ricardo Yepes, quien es conocedor de los temas económicos y llega con esa agenda al Consejo de Medellín. Doctor Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Un cordial saludo para ti y para los televidentes. Y para entender este tema también de una manera mucho más académica, pues nos acompaña el profesor Giovanni Montoya. Él es analista económico, una persona que nos ha acompañado en diferentes espacios aquí en Telemedellín. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tu amable invitación. Y el profesor Juan David García, quien es analista económico. Político. Analista político, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También es un placer estar aquí compartiendo con ustedes este programa esta noche. Y lo importante porque este es un tema que toca lo político y lo económico. O sea, son dos temas que se involucran en la región y que obviamente va a poner a Medellín a sonar en la esfera internacional. Y que ahí, digamos, es lo más importante de estos eventos, cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué es tanto lo que llega a la ciudad? ¿Por qué es tan importante? Y de pronto el ciudadano a pie, como se dice comúnmente, no lo siente. Gerente. Es muy importante porque que un evento de este tamaño venga a la ciudad, que nosotros tengamos la visibilidad internacional en más de 550 empresarios, que son los que tienen todo el movimiento de desarrollo económico en Latinoamérica, impacta a la ciudadanía de a pie, que realmente somos todos, en la forma en que se transforma una ciudad para recibir a las personas y para crecer como ciudad que se visibiliza internacionalmente. Medellín lleva ya unos casi 15 años haciendo una tarea muy importante en ponerse en la esfera internacional, pero de buena manera. No de la forma en que lamentablemente hace algunos años estábamos visibles en el mundo, sino mostrando de lo que estamos hechos, de una ciudad que crece, que se transforma, que cree, que lucha, que se renueva. Y este foro hoy lo que hace es refrendar ese crecimiento que hemos hecho como ciudad, validar que somos una ciudad donde podemos venir a hacer eventos, reuniones, congresos, turismo, visitas y enriquecerse de la transformación que hemos hecho. Entonces, para los ciudadanos, cuando una ciudad crece a nivel internacional, hace que también su infraestructura crezca, su transporte público mejore, las oportunidades de empleo mejoren, los emprendimientos que se generan alrededor de toda esta industria crecen. Entonces es algo que beneficia a toda una ciudadanía. Concejal, digamos, ustedes como representantes de los ciudadanos en el Consejo de Medellín, la gente le acerca y les dice, bueno, ¿y eso qué es? El Foro Económico Mundial, ¿en qué beneficia, digamos, al señor de la tienda, al señor o a los hoteleros? ¿En qué beneficia a los taxistas, por ejemplo? Cristian, búsqueme una preguntita más fácil, hombre, póngamela más suave. Llamaba a un amigo concejal. No, y eso es un tema bien importante. Lo primero que nos beneficia es el tema de una imagen internacional. Medellín viene con un lastre, viene con
triste en el pasado. Teníamos un referente que era la ciudad más violenta del mundo. El hecho de que venga y nos traigan un foro de estos tan importantes es empezar a legitimar un buen nombre que estamos trabajando nosotros en Medellín. Una buena administración acumulada de diferentes gobernantes. ¿En qué le beneficia a la ciudad? Primero, seguimos fortaleciendo en materia de turismo y de eventos en Medellín. Fundamental, es importante. Que hoy ya estamos a la par de Cartagena, por ejemplo, en tema de eventos como tal. Eso, De eventos ICA. De eventos. Estamos a la par, por ejemplo, de Cartagena. Sí, ya nosotros, digamos que hoy que lo que es en Colombia, Cartagena y Medellín, digamos, en materia de turismo de eventos, además internacionales, estamos démosle una calificación en AAA. En AAA. Vamos muy bien, pero eso nos fortalece a todos porque nos anima y nos invita, y especialmente con el nombre económico, es que nos invita a esa pujanza que tenemos nosotros, a todos estos temas de emprendimiento, a fortalecer y a buscar más en todo este tema de innovación que nosotros hemos venido trabajando. Bueno, muy bien. Ustedes también nos pueden participar. Estamos en directo desde el canal Parque de Telemedellín y en esta ocasión ustedes pueden participar a través de las redes sociales, de el Facebook de Telemedellín, pero también a través de el Twitter de Telemedellín con el numeral punto de giro o el numeral web. Pueden utilizar alguno de estos dos numerales para participar, preguntar, hacer aportes también y opinar sobre este punto de giro TM, es el numeral, y el web, que es la sigla WEF, que es la sigla del Foro Económico Mundial en inglés. Bueno, profesor, desde lo económico, ¿qué le representa este Foro Económico Mundial a Medellín? Tanto en el tema de rama, que ahorita les decía 1.7 millones de dólares, pero también para el fortalecimiento, digamos, de los empresarios, de los emprendedores. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que este foro, aunque se llama Foro Económico y la organización así se llama, tiene una trascendencia que va mucho más allá, va hacia lo político, va hacia lo social, tiene un tejido que abarca una gran cantidad de elementos. Si vamos a hablar de dinero, los comerciantes, por ejemplo, tienen allí una importante oportunidad por cuanto la cantidad de personas que estamos atrayendo no solamente vienen al foro, vienen a hacer un recorrido de ciudad, vienen a conocer, vienen a ver una ciudad que se ha reinventado en las últimas décadas, una ciudad que es considerada milagro a nivel internacional y que hoy está en una esfera como una de las 25 mejores ciudades de América Latina, por ejemplo, para hacer negocios. Eso nos va a seguir ratificando esa posición. Es decir, aquí hay una estela que sigue en el tiempo en la medida en que vamos a tener un mayor reconocimiento, vamos a poder mostrar que somos una ciudad que está trabajando, por ejemplo, en bajar las emisiones en el transporte público, una ciudad con un metro moderno, una ciudad con una importante cobertura de Internet. Todo esto es sintomático de una ciudad orientada, volcada a los negocios, una ciudad que se ha transformado de una vocación industrial que teníamos en el siglo pasado a una vocación de servicios, una ciudad prestadora de servicios. Finalmente, los antioqueños y los medellinenses somos muy volcados a servir, es una de nuestras principales facetas y lo hemos entendido y lo hemos catapultado como un elemento que nos permite competir, un elemento de competitividad. Entonces este foro económico pues nos pone a sonar la marca Medellín, pone a sonar la ciudad de Medellín y nos trae una cantidad de elementos positivos que se convierten finalmente en dinero para los hoteleros, para los comerciantes, para los transportadores, hoy y mañana. Por supuesto, ahí te digamos que también está lo importante que la gente dice, bueno, ¿y yo cómo percibo eso? Pues va a haber un movimiento de ciudad interesante y van a ver, por ejemplo, el tema de los restaurantes, los hoteles, los taxistas, por ejemplo, es otro tema que va a estar funcionando muy bien, el tema de turismo, las compras, todo el comercio, funcionando muy bien. Y desde lo político, profesor Juan David. Bueno, desde lo político hay que tener en cuenta cuál es la importancia real en pleno siglo XXI, en inicios del siglo XXI y en un contexto de globalización en todos los órdenes del mundo que tiene el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es un espacio de discusión y de deliberación global en donde las grandes economías del mundo, es decir, los grandes líderes del mundo, de las grandes potencias, desde las potencias occidentales tradicionales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, en general la Unión Europea, como también Japón y
digamos, este nuevo bloque o este nuevo grupo de potencias económicas como China, Rusia, Brasil e India, el conjunto de los BRICS, comienzan a interactuar de una manera en donde también países como Colombia, como México, Chile, Perú, el conjunto de la Alianza Pacífico, y también una serie de países que vienen detrás, los que se conocen como economías emergentes, comienzan a participar de las grandes decisiones económicas que se están tomando hoy en este contexto de globalización. Entonces, las decisiones económicas van a depender y siempre han dependido de decisiones políticas que se toman allí, no solo en el entorno del Foro Económico Mundial, donde además se toma la iniciativa, por ejemplo, en este momento, en un momento, podríamos decir, de transformación o de punto de quiebra de la economía global, que el mismo Foro Económico Mundial en su reunión de Davos hace unos meses denominó la cuarta revolución industrial. Están mirando de manera proyectiva, proyectando nuevos escenarios, mirando cuáles van a ser los motores de la economía global, no ahora, sino a partir de los próximos 10, 15 y 20 años, cuáles son las tendencias de la transformación de la economía. Y un país como Colombia, una región como América Latina y una ciudad como Medellín, de la misma manera que ciudades del mismo tamaño, de las mismas características, de la misma vocación y estructura económica, van a desempeñar en este contexto de la cuarta revolución industrial, en donde los activos de la información y el conocimiento van a ser cruciales, van a tener un papel protagónico, y todo lo que ya venía diciendo el profesor pues nos lo ilustra de una manera tremenda. Entonces, políticamente, para Colombia es muy importante en este momento, porque estamos también en un espacio de transformación en América Latina. Venimos del colapso de los gobiernos y de los regímenes populistas de la región, del chavismo en Venezuela, del kirchnerismo en Argentina, la crisis política de Brasil. Podríamos decirse lo mismo de Nicaragua, de Bolivia, por ejemplo, pero los países que están más cercanos al espacio de cooperación económica y política de la Alianza Pacífico, que hoy concentra alrededor del 50% del comercio internacional, van a ser mucho más exitosos, tienen mejores perspectivas en ese entorno de la globalización que los otros, que han optado por las viejas soluciones, que han optado por la confrontación política, mientras estos, Colombia, Chile, México y Perú, en medio también de turbulencias, de muchos problemas que puedan, o de consecuencias negativas que estas iniciativas puedan traer, creo que son muchas más las oportunidades para Colombia y para una ciudad como Medellín, que yo creo que más allá de que sigamos teniendo inseguridad, homicidios, problemas económicos, también un gran atraso en temas como la infraestructura vial, creo que tenemos un perfil mucho mejor que el de otras ciudades de países emergentes que comienzan también a ser protagonistas y estar en el centro de las grandes decisiones económicas globales. A los sectores económicos, usted ahí hablaba del tema digámoslo de otra manera, de los países que ya empiezan a ir más hacia la derecha, bien, de lo que está pasando en Latinoamérica. Digamos que siempre no se les asocia precisamente con el tema de inclusión social, que es la temática principal de este Foro Económico Mundial, donde se va a centrar a reimpulsar el crecimiento inclusivo, y que además es un reclamo que siempre se le ha hecho a los sectores económicos, que solo se preocupan por el crecimiento de sus empresas, de sus diferentes conglomerados, pero que el tema social se queda allí. Y le hago la pregunta a todos porque ¿cómo generar precisamente que la economía genere ese impulso social y que genere esa transformación social y que finalmente todos estos líderes económicos tengan en cuenta que al final lo importante también es la inclusión social en sus ciudades y en los países? Ana. No, Juanmi, es la pregunta favorita, porque es de lo que hablamos precisamente en el tema de la pasión del buró, que es el turismo, o sea, la promoción de un destino como turismo. El turismo es una de las industrias que en este momento más generan desarrollo económico inclusivo en el mundo, que más divisas se está moviendo en el mundo. Es casi el segundo renglón de la economía mundial en servicios y en Colombia se está convirtiendo en el tercer renglón. Entonces, los destinos, las ciudades que tengan la capacidad de visionar su crecimiento impulsado en un tema como el turismo,
van a garantizar que haya una mayor penetración de desarrollo económico en todos los sectores de la sociedad, y eso es inclusión. Es decir, que yo tenga una ciudad en la que tengo muchas oportunidades de generar mis emprendimientos, de tener empleo, de generar una educación que va a tener un crecimiento y una capacidad de vida. Eso es crecimiento con inclusión. Ahí es, por ejemplo, cuando se empieza a entender que la gente va al Grafitur en la Comuna 13, a la zona del Metrocable. Exacto. Vos hablas hoy con los chicos del Grafitur y son los chicos de la zona que hablan de su realidad con orgullo, y ya hay familias que viven realmente de lo que ellos mismos crean. Ahora, está entrando Colombia en una etapa de posconflicto, y uno de los motores del posconflicto va a ser el turismo. Ya hay 5 zonas en el país, dentro de las cuales está Urabá, que está diseñada para ser zona de desarrollo turístico como tenemos posconflicto, porque lo que queremos es que las regiones crezcan. O sea, las ciudades son cascos urbanos que tienen una capacidad limitada de crecimiento. Necesitamos que las regiones se desarrollen, y Medellín tiene corregimientos alrededor con un potencial muy importante, y necesitamos que los habitantes de esos corregimientos encuentren una capacidad de desarrollo económico suficiente para que no tengan que venir a un casco urbano, sino que puedan crecer ahí mismo. Entonces, desde la perspectiva, pues, y lo ponía en la mesa, de lo que hace el Buró, que es la institución que va de la mano del municipio de Medellín por el mundo, diciéndole al mundo, venga a Medellín, conozca Medellín. Lo hacemos porque estamos convencidos de que cuando decimos vengan a Medellín, hay un montón de personas de nuestra sociedad, de todos los niveles y todas las bases, que van a generar una capacidad de desarrollo económico gracias a esos visitantes. Por eso, todos estos visitantes que llegan hoy, bien sea Foro Económico, bien sea nuestros turistas que vemos por el centro de la ciudad, por el Pujarra, cuando los vemos, claro, cuando los vemos, necesitamos mirarlos como esta persona que está viniendo a invertir en nuestro país, en la medida en que se sientan seguros en la calle. Lo que decía el profesor Giovanni, a nosotros nos caracteriza la amabilidad. Estamos acostumbrados porque vivimos en ellas, pero realmente esa es una de las cosas que más vende en Medellín. Entonces, si yo vendo mangos en el Parque Berrío y veo a este turista como la oportunidad de crecimiento de mi negocio de mangos, y aprendo a decir, hello, do you want a mango? Es porque estoy dándome cuenta que este crecimiento económico me incluye a mí, y que de ahí van a generarse más oportunidades. Por eso es importante cuando estos eventos vienen a la ciudad y cuando la ciudad los apoya, porque están haciendo que todos los niveles de la sociedad interactúen con ese turista. Y es el gran reto que tiene esta administración municipal, de hacer que lo que decía el concejal, que las administraciones anteriores visibilizaron en la internacionalización, que no solo no pierda el impulso, sino que además se proyecte aún más en el futuro. Concejal, para usted, el tema de los logros sociales, que es el reto en este Foro Económico Mundial, ¿cómo lo ve? Este foro es bien fundamental en todo aspecto. Obviamente nos tenemos que, a pesar de que se vuelve una oportunidad, también hay que verlo un poco como amenaza. Amenaza porque es que, lo decía la doctora Ana y nuestros analistas, estas grandes oportunidades que dinamiza una economía, genera empleo y finalmente empieza a llevar en sus términos generales recursos para las familias, que lo fundamental de una sociedad es una familia sin recursos no puede vivir. Cuando digo que es una amenaza es porque los países o las ciudades que se vuelven su economía en materia de turismo se vuelven muy costosas. Entonces hay que prestarle también atención a eso, cómo vamos creciendo para poder recibir bien a ese turista. Yo valoro mucho, y fui el concejal que más defendió la dimensión transversal de desarrollo económico, que hace 14 días aprobamos el plan de desarrollo, que era el tema de la dimensión 1, que era la de cultura ciudadana. Esa dimensión, yo soy un encantado de esa dimensión, y hacia allá hay que apuntarle por todos estos temas. Porque no solamente el tema de todo este tipo de foros, de la atracción económica, nos trae beneficios, nos trae alertas. Viene el turismo de la explotación sexual comercial de menores. Eso es un tema que le tenemos que prestar mucha atención. Nosotros no podemos vivir solamente enamorados y románticos, que es lo que viene, no. ¿Cómo nos vamos preparando hacia ese tema? A mí ese tema me parece importante y me preocupa mucho, porque finalmente tenemos que proteger. Tú me hablas de lo social, al núcleo de la sociedad, que es la familia, lo tenemos que proteger. Entonces esto es un tema bienvenido. El tema de transformaciones sociales, claro, esto cada vez se nos vuelve más un reto, porque cada vez tenemos que prepararnos y responder más para recibir al turista.
y viene creciendo más rápido el tema del turismo que la preparación de los mismos ciudadanos, o cree que va a la par para que no pase estos problemas que usted nos cuenta? No tengo la capacidad si va a la par o tiene más. Lo que sí soy convencido, vuelvo al mismo tema. Nuestro gran problema mundial es nuestra incultura. No hablo del tema cultural, es nuestra incultura. Por eso tenemos que empezar a trabajarnos con educación de calidad y con cultura ciudadana. Cuando nosotros empecemos a trabajar con estos dos ejes fundamentales, la familia empieza a vivir mejor. Y cuando la familia vive mejor, la sociedad se desarrolla mejor. Decía la doctora Ana, ya le voy a soltar la palabra, ahorita lo decía. Toca un tema bien importante, ustedes que son analistas y que nos ayudan en estos temas. Temas de posconflicto. Yo hablo de posacuerdo. El conflicto nunca se acaba. Posacuerdo. Que se hace un acuerdo y cómo nos estamos preparando para eso. Pero desde el gobierno nacional, desde el gobierno local, desde el gobierno nacional, cómo van a empezar a preparar a cada uno de esos territorios, a cada uno de esos municipios que tiene Colombia para evitar esa deserción, digamos, de ellos, que se vayan para ciudades capitales. ¿Cómo van a empezar a preparar para que empiecen a recibir a las familias de los victimarios? Todos estos temas se vuelven retos y se vuelven oportunidades y amenazas, como le digo yo. Oye, y la gente, digamos, también se empieza a preparar en el tema del inglés, el bilingüismo. La gente empieza a ver que cada vez le hace más falta, por lo que usted decía. Uno encuentra ya turistas en Junín, encuentra turistas en la Comuna 13, en la Comuna 1, en el Parque Bolívar, y ahí va creciendo el tema. Vamos a un primer corte a mensajes institucionales, ya regresamos con el análisis que ustedes dos van a hacer sobre el tema de los logros sociales o la agenda social que busca este Foro Económico Mundial. La invitación para que ustedes sigan participando, ya vamos a comenzar a leer los mensajes que nos han llegado en @telemedellín y también desde Facebook y desde el mismo Twitter con el numeral #TM y con el numeral web. Ya regresamos. Muy bien, regresamos a Punto de Giro, el programa de análisis, opinión, debate y entrevista de Telemedellín. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado. Guillermo Benavides pregunta, ahorita para que toquemos el tema, no me dejen olvidar por favor, que si tiene el campo lo rural, el campesino, relevancia en el Foro Económico Mundial, el desarrollo económico es para los capitalistas, son las dos preguntas que se hace. Augura agradece por hablar bien y destacar a la región de Urabá, que ahorita lo tocaba la doctora Gallego, y más personas que nos escriben y que dice, por ejemplo, Brenda Durán Bedoya, que Medellín se convirtió en una ciudad de turismo y servicios, importante orientar desarrollo social al emprendimiento, otro de los temas ahí que es fundamental para este Foro Económico Mundial. Pero retornamos entonces con lo que es el tema de inclusión social, agenda social, todos estos logros sociales, cómo el empresariado, cómo la economía, digamos, pone a funcionar todo lo social. Bueno, permítanme hacer un símil como para que entendamos todos este tema. Vamos a pensar que el crecimiento económico es un bus. Es un bus que hoy lleva muy poquitos pasajeros y que necesitamos que esté más lleno, no solo en cantidad, sino en diversidad de pasajeros. Pero ese bus tiene un combustible y ese combustible es la inversión, llámese inversión internacional o inversión local. El capital que requiere el país para tener un crecimiento es hoy por hoy insuficiente y tenemos que recurrir al capital externo. Por eso tenemos que trabajar sobre asuntos de imagen, de estabilidad jurídica, de condiciones para que esa inversión le genere retornos atractivos al extranjero, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el combustible que alimenta ese bus. Ese bus tiene que hacer unas paradas para recoger unos pasajeros. Y esos pasajeros que tiene que recoger son, empecemos a decir, tienen que subirse a ese bus por una rampa. Y esa rampa es el tema que tocabas ahora, de conocimiento, de información, de educación. Entonces, esa es una plataforma que tiene que estar garantizada para que haya inclusión social. Pero tiene que hacer algunas paradas. Una de las paradas que tiene que hacer es la parada de romper la inequidad de género. Hoy hay más hombres que mujeres en cargos importantes en el país. Ve a la mesa.
Vea la mesa. La mesa es un buen ejemplo. Hay un gap de salarios. El hombre en Colombia y en la mayor parte de los países del mundo tiende a ganar diversos porcentajes, de acuerdo al país, pero más que las mujeres. Entonces hay que romper esa inequidad de género. Esa es una de las paradas que hay que hacer. Yéndome con una de las preguntas que formulaban a través de las redes sociales, hay que parar en el campo. Y esta agenda del Foro Económico Mundial incluye el tema alimentario, incluye el tema de sostenibilidad alimentaria, incluye el tema del campo, porque esa es una de las formas de considerar la inclusión social. No es posible hablar de inclusión social si eso no existe. Tiene que haber otra parada, y es la parada en el tema de la tecnología y de las nuevas formas de hacer negocios. Hoy hay empresas que no emiten 1 gramo de CO2, empresas altamente productivas basadas en conocimiento. Basadas en conocimiento. Hay un concepto que se llama la economía colaborativa, el consumo colaborativo, la posibilidad de hacer cosas con el tiempo que te sobra, con los artículos que te sobran, con eso que tenés en el closet, la posibilidad de invitar, ahora que tenemos extranjeros aquí en el país, los podemos invitar a almorzar en la casa. Ellos van a querer almorzar en nuestra casa y pagan por tener una silla como si fuera un restaurante, solamente para compartir nuestra cultura y compartir una comida casera. Y hay varias plataformas en internet que permiten hacer eso. Ahí hay que hacer una parada en que las personas conozcan las nuevas posibilidades que hay para subirse a ese bus. Y ya ahí vamos llenando, ya hemos hecho unas paraditas interesantes y el bus va bastante lleno, ¿cierto? Y cuando pensamos en eso y lo comparamos con la agenda que trae para Latinoamérica en esta reunión que se hace en Medellín, pero es una agenda general, es una agenda mundial, es una agenda global, el Foro Económico, vemos que el punto de ellos es ese. Pero es que creo que no hemos dicho que el Foro Económico es una entidad, es una ONG, es una organización no gubernamental, y ellos se precian de decir que son la única organización que reúne a los principales empresarios del mundo, a los principales líderes de la política, a los principales líderes económicos, pero reúne también y sienta en el mismo foro, en la misma reunión, a millennials, a muchachos que quieren hacer emprendimientos nuevos, o que quieren trabajar por el arte, o que quieren trabajar por una nueva forma de vida. Y sientan allí también a líderes representantes de todas las esferas de la sociedad. Entonces ese foro tiene una implicación interesante y un tejido que va muchísimo más allá de lo que es lo económico. Por eso digo, el Foro Económico, ese nombre económico se le queda pequeño. Es un tema de historia de sus 45 años de vida, pero se le queda pequeño. Perfecto, ya vamos para ese tema de la innovación, que además es muy interesante y es otra de las grandes apuestas pues, que tiene este Foro Económico Mundial Medellín 2016. Profesor García, el tema de lo social, digamos, lo político, ¿cómo llega al tema de lo económico? ¿Cómo se ve la gente ahí? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que estaba planteando el profesor y con lo que han estado planteando ustedes sobre de qué manera se pueden ampliar o extender las oportunidades de progreso material, de progreso económico, a cada vez más sectores de la sociedad, como efectivamente está ocurriendo hoy en el mundo. Tendemos a tener una visión muy pesimista, muy negativa de las transformaciones del mundo. Decimos, cada vez el mundo será más pobre, o cada vez habrá mayor atraso, cada vez habrá mayores inequidades, pero la tendencia que estamos observando ahora y de la que se ha hablado, por ejemplo, en el Foro Urbano Mundial de la ONU, que tuvo lugar en el 2014 aquí en Medellín, y que este año es en Quito, Ecuador, de la que también se habló en el 2009 en la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Plaza Mayor, toda esa tendencia es una tendencia irreversible a una transformación en sentido positivo de sociedades como la nuestra, que por supuesto es gradual, no es de un día para otro, hoy estamos mal y mañana estaremos en la felicidad perpetua y todo el mundo tendrá $80.000 de ingreso per cápita, por supuesto que no es así, pero lo que se ha estado observando en estos países emergentes y en un mundo en constante urbanización es que cada vez se suma más gente que antes formaba parte de una legión de personas en pobreza extrema o en una situación de pobreza relativa. Cada vez está llegando más gente a la clase media.
personas con más conocimientos, con mejor acceso, oportunidades de formación profesional o media, gente que cada vez llega a mejores puestos de trabajo, pero también accede a servicios básicos de calidad, como también es la gente que está consumiendo más. Es una realidad que la economía global se sostiene con el consumo, no solo con la producción, lo que estamos viendo con China hoy en día. Es una sociedad que seguramente tiene unas grandes desigualdades. No somos el país más sui generis del mundo. India, China las tienen como las tiene Colombia, pero ellos le están apostando a eso, a poner en la clase media a cientos de millones de personas. Si ellos lo han hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero además hay una cuestión clave aquí, y es que nosotros somos países jóvenes, que tienen poblaciones muy jóvenes todavía con unas expectativas de crecimiento muy grandes respecto a los países más desarrollados que han comenzado a decrecer o se han estancado. Ellos no tienen unas expectativas de futuro muy grandes porque la población no está creciendo como debería. Nosotros tenemos una población en crecimiento que es la que va a sostener a las generaciones actuales de personas que están entre los 30 y los 65 años. Y esas poblaciones son el gran activo del progreso económico y del desarrollo social en nuestra sociedad. Pero hay un problema, y es que puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. El 35% de los empleos que existen hoy, en 15 o 20 años no van a existir, van a desaparecer. En la misma medida, pues observando esas tendencias de la cuarta revolución industrial de la que habla el Foro Económico Mundial desde Davos hace unos meses. En la misma medida, el 35% de las personas que hoy tienen entre 5 y 10 años van a estar trabajando o haciendo cosas o desempeñando oficios que hoy no existen, que hoy no conocemos. De la misma manera que hace unos años nadie tenía idea o nadie concebía, manager, por ejemplo, que fuera a existir la figura del community manager y que ese fuera a ser un trabajo remunerado, que fuera a ser demandado en el medio social, y una cantidad de oficios que hoy no existen, seguro van a ser importantes, van a ser necesarios en los próximos años. Esas son las tendencias que yo considero irreversibles y que son muy positivas, y una ciudad como la nuestra, que hoy forma parte de una gran playa de ciudades interconectadas, integradas con el resto del mundo, van a ser protagonistas todas de estos procesos. Entendiendo los planteamientos que hay en ustedes, ahí podemos decir que este Foro Económico Mundial se convierte, digamos, como en esa gran vitrina donde, por poner un ejemplo, yo soy un innovador, soy un emprendedor, porque además nos vienen diciendo eso desde hace tiempo, sea usted su propio jefe, ¿bien? Busque usted formar empresa, generar empresa y generar empleo además. Entonces, bueno. Pero ahí hay un problema, y es que, claro, la apuesta es por la innovación, tenemos una cultura emprendedora, en fin, pero lo que está pasando es que, por ejemplo, nuestros últimos gobiernos han ido en la dirección exactamente contraria a eso, casi que persiguiendo a los innovadores, persiguiendo a los emprendedores. Solo el 1% de las empresas que se están creando hoy tienen enfoque innovador. Esos son enfoques que, por supuesto, generan recursos, generan riqueza, pero no los enfoques tradicionales. La gente innovadora todavía no está produciendo lo que se espera que se produzca en materia de crear nuevas empresas, de poner en práctica nuevas ideas que transformen la sociedad. Todavía no hay mucho apoyo, y, por ejemplo, con el presupuesto que tiene hoy Colciencias, que sería el organismo que le apuesta a la investigación y a la innovación desde el Estado, yo creo que eso es una utopía hoy en día. Bueno, ahorita voy con mi planteamiento porque toca usted un tema bien difícil. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice él? Que está difícil todo ese tema de la economía naranja, por ejemplo. Ese tema es bien complejo, y una cosa es el tema de innovación y la otra es el de ser emprendedor, ¿cierto? El emprendedor es una persona soñadora que le suma las acciones y sale a buscar eso, ¿cierto? Y el innovador ya ha sido emprendedor, pero tiene que generar valores agregados diferentes a lo existente. Digamos que esos son los dos retos importantes, pero que es de lo que le tenemos, y mezclemos un poquito el tema que lo decían ahorita, el tema del agro, el tema del campo. El tema del campo. Entonces, frente a ese tema, el Estado yo creo que les está cortico. Nosotros nos vamos a quedar sin campesinos. Nosotros, ¿dónde nos vamos a empezar a abastecer? Yo en los términos estoy totalmente de acuerdo. Si nosotros desde el gobierno nacional
y además en lo local Medellín, por ejemplo, con sus 5 corregimientos. No empezamos a proteger, no empezamos a darles herramientas útiles y logramos generar contenciones sociales dentro del mismo campo. Todos estos campesinos se van a venir para acá, entonces vamos a tener que empezar a importar todos nuestros alimentos o a competir con ellos. Que además sucede, digamos, desde los municipios. Claro, entonces empezamos nosotros en esos momentos a ser competitivos. Entonces tú lo estás diciendo ahorita, nosotros tenemos que empezar, el Estado tiene que empezar a generar ese motor de desarrollo económico, apoyar todos los emprendimientos, toda la innovación. Hacia allá se tiene que ir volcado. Yo esperaría que de este foro mundial salieran motivaciones bien importantes para todos los gobiernos en apoyar el tema, meternos en el tema de cultura ciudadana, porque es fundamental, el tema cultural, porque todo parte de mi yo, de yo qué quiero hacer. Cultura y confianza ciudadana. Sí, claro, con la cultura empezamos a generar confianza, todos estos temas, ¿cierto? Pero además, ¿cómo empezamos a apoyar todo el tema del emprendimiento y de la innovación? Yo insisto en ese tema. Y yo siento que ese tema sí está descuidado, sí está descuidado. Y si una familia no tiene ingresos, se acaba la familia. Ahí no hay educación, ahí no hay cultura ciudadana. Yo repito aquí, no voy a dejar de repetirlo en televisión lo que decía en campaña. Cuando apoyaba el tema del emprendimiento y la línea económica, decían las mamás de nosotros, cuando por la puerta entra el hambre, por la ventana sale el amor, se acaba la sociedad. Yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que me está diciendo el compañero. Está difícil ese tema, digamos, usted, doctora Ana María, que sale tanto a promocionar la ciudad en temas de emprendimiento, de innovación, digamos, llevar casos exitosos. ¿Ha sido posible o es difícil? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa, que a veces al discurso del Estado le falta un poquito de coherencia con su actuación. Y en Colombia, tristemente, a quienes son emprendedores, sin irse ni siquiera a la innovación, el riesgo de quedarse en el Valle de la Muerte es supremamente alto porque hay tal dificultad 85%. logística de documentos, de impuestos, que antes parece que no quisieran que la gente tuviera empresa. Son trabas. Sí, es una cosa terrible y además le cae todo el peso del Estado, que es pesadito, a cualquier error que cometa un principiante y falta apoyo. Entonces, en temas, digamos, como el que me estabas preguntando, que me compete a mí, salir por el mundo a decirle al mundo, venga, que hay una cantidad de emprendimientos. Por el lado acá le estamos diciendo a la gente, cree un tour, cree empresa, haga de su finca un destino turístico espectacular, pero vaya pues haga la empresa, vaya pueda proceder a tener todo el asesoramiento. Sí hay iniciativas, por supuesto, y sí hay trabajo, pero creo que son tímidas respecto a lo que estamos esperando que la sociedad haga. O sea, ningún país, y esto pues yo sí soy la menos indicada, pero tengo aquí los que me soplan debajo de la mesa, ningún país va a crecer solo porque el Estado diga que hay que crecer, y ningún país va a crecer solo porque haya políticas públicas. Un Estado y una sociedad crecen porque son los mismos ciudadanos los que crecen, se desarrollan y encuentran la forma alternativa de vida. Pero esa semilla es la que el Estado tiene que hacer que germine. Y eso es lo que esperamos, que eventos como el foro permitan que en un país como Colombia, en una ciudad como Medellín, se transmita ese conocimiento, el que lo sabe. Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde florecen las empresas nuevas. O sea, todo el mundo quiere crear un negocio porque saben que de un negocio pueden vivir de una u otra manera y permiten que las empresas puedan florecer. Después las entran a un control de legalidad importante. Y así pasa con grandes potencias, o sea, se genera esa capacidad de emprendimiento porque saben que en algún momento va a haber un apoyo del Estado. Entonces, creo que es importante toda esta unión del foro económico en una Colombia que está en este momento actual, de todo este deseo de emprendimiento, innovación y de que seamos nuestros propios jefes, porque el foro, además del 1.7 millones de dólares, además de los tours, además de toda esa visibilidad, esperamos que lo que deje sea un intercambio de conocimiento tan importante en la altura de los dirigentes políticos y económicos, que las políticas que se empiecen a implantar en el país o a modificar nos permitan que vayamos en la dirección correcta. A ese lugar iba mi planteamiento ahí cuando interrumpimos para hablar de este tema, y era, bueno, entonces yo voy, asisto al foro, no sé, tengo la oportunidad de verlo, además en Telemedellín, que nosotros vamos a tener la transmisión, la invitación también, por supuesto, para que estén pendientes de Telemedellín, donde ustedes van a poder ver lo que se va a desarrollar con el Foro Económico Mundial.
después de la cuñita, continúo con el planteamiento. Entonces, listo, yo estoy viendo todo este tema del foro económico y bueno, entonces, al final, sí voy a entender para dónde puedo seguir con mi empresa de salsas, por ejemplo, o para dónde voy a seguir con mi empresa de zapatos, si yo soy un innovador del tema de zapatería. Al final, ¿puede dejar eso el Foro Económico Mundial, profesor? Eso es un tema, es un tema complejo. Usted no cree, ahorita dice por qué no cree. Es un tema complejo, es un tema complejo. A ver, es un hecho que acá se va a hablar, entre otras muchas cosas, de innovación, de nuevas maneras de hacer las cosas. Pero es un hecho también que la innovación no es algo que te toque y ya te volviste innovador. Necesitamos ese apoyo del que has estado hablando. Total, es necesaria esa infraestructura porque la innovación no es un acto, es un proceso. Y yo quiero como quitarle ese velo a la palabra innovación, porque las personas en general pensamos que innovar es una cosa para genios, pero nuestras mamás... Es inventar, ser científico. Nuestras mamás innovaban en la cocina, pero se quedaban sin ingredientes y hacían las cosas con otros ingredientes distintos y a uno le sabía igual de rico. Mamá, ¿qué hiciste? No, hice esto de esta y esta manera. Ah, eso es innovación. Y podía nuestra mamá haber vivido de eso. Como hoy se innovó haciendo productos que son tradicionales y se hacen con nuevos materiales y se exportan y hay empresas que viven de eso. Entonces la innovación... Jugos, arepas, las mismas empanadas. Lo que quieras, con chicharrón que inventaron nuestras abuelas. Lo que quieras pensar. Todo ese tipo de cosas. Entonces la innovación es un proceso que tiene que estar allí de manera permanente. Aquí se va a sembrar una semilla, pero de ahí a pensar que las personas vayan a salir con un efecto innovador de largo plazo, un efecto innovador disruptivo que cambie el rumbo, no. Pero aquí lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer por eso, porque cuando viene gente de otra parte, con otra manera de hacer las cosas, de ahí tenemos que aprender. Tenemos que llegar con la mente abierta y aprender no solo para imitar, sino aprender para hacerlo a nuestra manera, incluso para mejorar y en muchas ocasiones para validar que como lo hacemos nosotros puede ser incluso mejor, porque también ellos tendrán que aprender de nosotros. Pero de ahí a que haya un cambio disruptivo, no, todavía no. Yo voy a meter una cucharadita de chiquita. Y es para hacer una aclaración que me parece importante pues a todos los que nos están viendo, es que el Foro Económico, como es una ONG, es privado, es cerrado. O sea, no tenemos acceso a estar en general presente en las discusiones y debates. No, es solo para quienes son miembros del foro, que eso tiene que pagarse una anualidad que es alta, que son empresarios grandes. Entonces, esos debates por eso se hacen a ese gran nivel. Pero no quiere decir que no vayamos a aprender de eso. Tenemos dos oportunidades. Hay otro tipo de eventos como el Congreso Mundial de Emprendimiento que se hizo en marzo, que fue abierto para todo el mundo, donde hay un tema más del día a día. ¿Qué resultados quedan del foro? Por un lado, como está diciendo el profesor, todo ese intercambio de las grandes mentes de otros países a las mentes del nuestro. Pero los que nos quedamos acá tenemos la capacidad de exigir, bueno, ¿y usted qué aprendió pues? Señor presidente, señor ministro de Hacienda, señora ministra de Turismo, usted estuvo 2 días allá conversando con gente muy importante. ¿Qué aprendió para la realidad de este país? Exacto, ¿qué vamos a cambiar? Eso es lo que en cierta medida queda después. Y ahí se termina beneficiando entonces el ciudadano. Exactamente. Ya regreso con usted, que dice que no cree que de pronto esto vaya a venir mucho, y le metemos además, o incluimos mejor el tema del Congreso Global de Emprendimiento, que ese sí fue abierto, como lo decía la doctora Gallego. A ustedes pedirles que continúen en la sintonía de Telemedellín. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Giro y con este tema del Congreso o del Foro Mundial Económico. Y pueden inscribirnos a través de @telemedellín con el numeral Punto de Giro TM y con el numeral web. Ya regresamos. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Punto de Giro. Concejal, terminamos con usted antes de este segundo corte a mensajes y usted ahorita nos había dicho, no cree que de pronto vaya a impactar tanto allá a ese empresario o ese emprendedor que apenas comienza. Bueno, lo mejor yo creo que fue la intervención que hizo la doctora Ana cuando nos explica para quiénes son.
No, esto no es para todo el mundo, no es para el emprendedor ordinario, entre comillas. Cuando hablo ordinario no es que sea ordinario, sino que no tenga esa capacidad de recursos de ser capitalista y generador de empleo. A eso me refiero al tema ordinario. Entonces es muy bueno ese aporte. Entonces, tú lo preguntabas, entonces creo que ahora sí, yo soy como el Chavo, a veces una cosa con la otra, pero ahí me van conociendo y me van aprendiendo, ¿cierto? Entonces, que si el que hace su empresa de zapatos va a tener la capacidad de mejorar más competitividad o más otro mercado. De aprender algo. No, yo pensaría que no. Yo pensaría, y vuelvo a insistir en lo mismo que con lo de la doctora Ana, es que es para personajes especiales que están inscritos ahí, que son empresarios además, y también el tema de los gobernantes. Entonces, de ahí lo que tienen que aprender son ellos a cómo empiezan a derramar ese aprendizaje que ellos tuvieron, para poder tener lo que tú estabas contando ahora, cómo fortalecer desde la institución pública hacia el ciudadano común y corriente. Y el del empresario capitalista, ¿a qué aprendió? Para que sea capitalista, pero que también tenga una retribución social hacia la ciudadanía. Yo pensaría que es hacia allá. Este foro definitivamente le compete de qué es lo más importante que le pueda servir a Medellín. Es que nos sigue posicionando como una ciudad seria de turismos y eventos, atractiva, que nos genera para dinamizar la economía de toda una ciudad. Ahí es bien importante. Y que la sigue poniendo en el mapa mundial. En el mapa mundial y que nos ayude a cada vez estar más preparados para ello. Pero yo quiero tocar un temita especialmente y no lo podemos dejar pasar. Es invitar, y lo decía el profesor Giovanni, somos amables, somos queridos. Y todos lo recibimos de corazón. Que vengan a nuestro país, que vengan a Medellín, pero que no vengan aquellos que quieren aprovechar estos foros, esta visita turística para acabar con nuestros niños y nuestros adolescentes. A eso no los queremos en nuestro... Yo soy irresponsable de decir eso. Yo le hago la invitación a que no vengan, a que se queden por allá, y si vienen, que no conozcan a Medellín, porque nos estamos preparando para acogerlos a todos estos sinvergüenzas que no nos vengan a acabar con estos muchachos. Esa para mí es la invitación principal. Además, porque en este tema ya se vienen trabajando fuertemente. Totalmente. Pregunta Brenda Durán Bedoya a través de @telemedellín, que a qué estrato social entonces están orientados los proyectos de desarrollo económico de esta administración y digamos pues lo que viene con este foro económico mundial. ¿Qué nos podría responder? No por la administración, sino digamos desde el foro. Concejal que acaba de debatir el plan de desarrollo. No, pero desde el foro. No, yo pienso que no, es lo que yo estaba diciendo ahorita, no va enfocado hacia ningún estrato social, es un tema, este foro tiene que ser incluyente, y aquellos que hagan aprendizajes importantes son los que deben de tener la capacidad de que sea incluyente y derramar, hacer la forma en todo tipo de extractos podamos tener acceso, pero realmente este foro no lo veo que vaya orientado hacia ese público, hacia eso. Es la administración pública con sus planes de desarrollo donde tienen que actuar y ir de frente a impactar nuestras comunas y nuestros corregimientos y nuestros barrios. Yo no sé si interpreto bien la pregunta, pero una cosa es que en el foro haya unos asistentes que tienen un nivel y un nivel de debate, pero precisamente lo que están debatiendo es cómo hacemos que todos los estratos económicos hagan parte del desarrollo económico. O sea, que todos los estratos no estén presentes en el debate en el foro, en ningún momento riñe con que sean precisamente el objeto central de lo que se va a discutir y se va a concluir ahí. Bueno, para que comencemos a darle conclusión a este panel, profesor Juan David, ¿qué cree usted que va a pasar después del Foro Económico Mundial? ¿Qué le va a dejar este Foro Económico Mundial a la ciudad? Bueno, no, que yo me haya pues trazado unas expectativas o unas ilusiones sobre que el sábado cuando termine el foro Medellín esté completamente transformada, no. Yo simplemente creo que va todo en la dirección de lo que está planteando el concejal, que digamos los efectos o las consecuencias para la ciudad van a ser seguramente más de largo plazo. Y por supuesto este foro y otros que vendrán en el futuro cercano lo que hacen es posicionar a Medellín, pero además hacer que sobresalga, que se resalte su importancia entre las ciudades latinoamericanas, como también
entre ciudades del resto del mundo, es lo que se está viendo a partir de centros de pensamiento, de organismos internacionales, de cómo Medellín y otras ciudades están cada vez resolviendo sus propios problemas a partir de la integración y de la interconexión de una manera mucho más eficiente y más rápida que lo que pueden hacer los gobiernos en cumbres de grandes organismos internacionales, bien sea la OEA o la Unión Europea o la ONU, en fin. Perfecto. Lo hacen más rápido y yo creo que de ahí es que se pueden extraer las grandes lecciones, que haciendo este tipo de eventos en ciudades en donde se articulan las empresas, los gobiernos, líderes locales, gente que tenga la capacidad y el poder de tomar decisiones importantes, es que salen las grandes soluciones. Profesor Giovanni, rápidamente, ¿qué le va a dejar el Foro Económico Mundial a la ciudad? Yo, para responderte a la pregunta, te tengo que hacer una, y es... vamos a tener cobertura, dijiste ahora, a través de Telemedellín. Sí, Telemedellín va a televisar algunos de los momentos del Foro Económico Mundial, porque además tiene pues algunas restricciones, como lo decía Ana. Claro. Entonces la invitación es para que todos los televidentes estén muy atentos a eso que Telemedellín va a transmitir, para que desde allí extraigamos ideas y podamos hacerle solicitudes y trabajar conjuntamente con gremios, con el sector educativo, con el propio Estado, en la solicitud de una nueva ruta de lo que es el desarrollo inclusivo, de lo que es el papel del sistema financiero, de lo que es el medio ambiente, de lo que son aquellos ejes de la discusión allí. Eso es el llamado a que participemos. No podemos participar activamente allá levantando la mano, pero podemos hacerlo de manera posterior. Esto, repito, es una semilla y el proceso se tiene que seguir generando en el tiempo. Perfecto. Ana, rápidamente. Además de todo lo bueno que ya dijimos, a mí me parece que lo que le deja es un gran reto, en particular a la administración municipal que ahora empieza, del alcalde Federico, muy interesante, porque es cómo ser visionarios en que la internacionalización de una ciudad se convierta realmente en un factor de desarrollo para todos los estratos económicos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y cómo garantizar que se siga haciendo durante estos años, que los eventos que llegan hagan que la gente tenga familia, empleo, dinero y que el amor no se nos vuele por la ventana. Concejal, usted rápidamente. Rápidamente, y lo vivió en dos términos. Yo pienso que lo primero que nos debe dejar este foro es a esos empresarios que son socios y lo van a poder disfrutar, es recoger unas experiencias, trabajar en un mismo sentido, en una misma dirección, donde se pueda generar el empleo y dinamizar la economía, siendo responsables con el medio ambiente y la autosostenibilidad. Y en el otro lado, en lo público, que Federico se nos pellizque un poquito para que nos ayude más a dinamizar la economía barrial. Bueno, muy bien, y a usted muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Punto de Giro. La invitación para mañana a las 9 de la noche con un nuevo tema de análisis y de interés para todos los ciudadanos. Una feliz noche y continúen con la programación de Telemedellín. Ya sigue ¿Qué ha pasado?